Desde la profundidad silenciosa donde el zodiaco guarda sus secretos más antiguos, Escorpio emerge como la fuerza que no teme mirar lo que otros evitan. Su punto débil, visto desde la superficie, parece una grieta, observado desde la verdad astrológica, es en realidad una puerta sagrada. Esa debilidad no es fragilidad, sino una sensibilidad extrema al significado, una incapacidad casi heroica para vivir en lo superficial, una necesidad visceral de que todo tenga alma, peso, verdad y destino. Escorpio siente con una intensidad que desborda los límites de lo humano común. Esa intensidad, tantas veces malinterpretada como exceso o descontrol, nace de una percepción profunda de la vida como un territorio sagrado donde nada ocurre por azar. Su punto débil es no poder desactivar esa profundidad, no poder mirar sin atravesar, no poder amar sin comprometer el alma entera. Pero en esa imposibilidad reside su grandeza. Escorpio no sabe vivir a medias, y ese defecto lo condena a sufrir, pero también lo convierte en el único capaz de experimentar la transformación verdadera. Cuando Escorpio se hiere, la herida no es ligera ni pasajera. Se vuelve un cráter interno, un abismo que exige ser comprendido. Ese es su punto débil, no puede ignorar el dolor, no puede distraerse de él, no puede huir sin traicionarse. Sin embargo, gracias a eso, Escorpio es el signo que transmuta el veneno en medicina. Donde otros se rompen, Escorpio se sumerge. Donde otros olvidan, Escorpio recuerda. Donde otros anestesian el alma, Escorpio la enfrenta desnuda. La debilidad es quedarse demasiado tiempo en lo profundo, pero es también lo que le otorga una sabiduría que no se aprende, se sobrevive. Escorpio ama con una lealtad radical, y ahí reside otra de sus aparentes vulnerabilidades. Confía poco, pero cuando lo hace por completo. Esa entrega absoluta puede exponerlo al dolor, a la traición, a la pérdida. No sabe amar con reservas ni con planes de escape. Su punto débil es creer que el vínculo es un pacto de alma, no un contrato temporal. Pero esa misma creencia lo convierte en un guardián del amor verdadero, en alguien capaz de sostener la oscuridad del otro sin huir, en un ser que no abandona cuando la máscara cae. El miedo de Escorpio no es al fracaso ni a la caída, sino a la traición de la verdad. Su debilidad es no tolerar la falsedad, ni en los demás ni en sí mismo. Esto lo vuelve implacable, a veces duro, incluso consigo. Pero esa exigencia extrema nace de un código interno de honor profundo, casi ancestral. Escorpio no puede mentirse sin perder poder. Por eso, cada vez que se enfrenta a su punto débil, se ve obligado a reinventarse, a morir simbólicamente para renacer con mayor coherencia. Escorpio se apega a lo que transforma. Puede aferrarse al dolor no por masoquismo, sino porque sabe que allí hay información, poder, revelación. Esa tendencia a no soltar fácilmente es vista como un defecto, pero en realidad es una fidelidad al proceso. Escorpio no abandona una experiencia hasta haber extraído su verdad más oculta. Esa es su debilidad y su don, quedarse cuando otros se van, mirar cuando otros cierran los ojos, sostener la intensidad hasta que se convierte en luz. Desde una perspectiva épica, el punto débil de Escorpio es el mismo que define su misión. No vino a este mundo a vivir ligero, vino a atravesar. No vino a evitar el dolor, vino a dominarlo. No vino a adaptarse a la superficie, vino a gobernar las profundidades. Cada herida, cada obsesión, cada noche oscura es una iniciación. Escorpio no se rompe por su debilidad, se forja en ella. Así, lo que parece su talón de Aquiles es en realidad su fuente de poder oculto. La intensidad, la memoria emocional, la incapacidad de soltar lo que aún no ha sido comprendido, la entrega total, la sensibilidad extrema al engaño y a la traición, todo eso construye al alquimista del zodiaco. Escorpio no tiene un punto débil que lo derrote, tiene un punto sensible que lo obliga a evolucionar. Y en esa evolución constante, silenciosa y feroz, se convierte en la fuerza más transformadora del cielo astrológico. Existe en Escorpio una relación particular con el control que rara vez se nombra como punto débil porque suele confundirse con fortaleza. Escorpio no busca dominar por ambición superficial, sino por necesidad de seguridad espiritual. Percibe la realidad como un territorio donde lo invisible pesa más que lo evidente y por eso intenta anticipar, contener, proteger lo que ama y protegerse a sí mismo. Su aparente rigidez nace del miedo a que lo esencial se corrompa. Sin embargo, esa necesidad de control es también una sensibilidad extraordinaria a los movimientos sutiles del destino. Escorpio siente antes de que ocurra, intuye antes de que se revele,
y ese don lo obliga a cargar con una responsabilidad que otros no perciben. Aprender a soltar no significa perder poder, sino permitir que el poder respire y se multiplique. Otro aspecto poco explorado de su punto débil es su relación con el silencio. Escorpio calla no porque no tenga palabras, sino porque las suyas son definitivas. Sabe que lo dicho no puede desdecirse, que la palabra crea realidad. Su silencio es una fragilidad sagrada, guardar demasiado puede aislarlo, pero también lo convierte en un templo de profundidad. Escorpio escucha más de lo que habla, observa más de lo que actúa, y en ese espacio interno se gestan decisiones que cambian destinos. El riesgo está en quedarse solo con lo que pesa, pero la recompensa es una claridad que nace del interior y no depende del ruido externo. Escorpio tiene una relación intensa con el tiempo. No vive el presente como algo efímero, sino como una continuidad de memorias, karmas y promesas. Su punto débil es no olvidar fácilmente, pero su virtud es recordar lo que da sentido. El pasado no es una carga para Escorpio, es una fuente de poder. Cada experiencia queda integrada en su estructura interna como una capa de armadura invisible. Lo que otros llaman rencor es, en realidad, una memoria viva que aún no ha sido transformada. Cuando Escorpio logra alquimizar ese recuerdo, se vuelve invencible porque ya no reacciona, comprende. También existe una vulnerabilidad profunda en su relación con la confianza. Escorpio no confía por lógica, confía por resonancia. Necesita sentir que el otro no solo es leal, sino auténtico. Esa exigencia puede parecer extrema, pero es la base de su código interno. Cuando confía y esa confianza se quiebra, la herida es sísmica. Sin embargo, esa misma capacidad de confiar desde lo más hondo le permite crear vínculos que trascienden el tiempo, relaciones que no se rompen con la distancia ni con la muerte simbólica. Escorpio no colecciona personas, forja alianzas de alma. La soledad es otro de sus puntos sensibles no siempre comprendidos. Escorpio puede rodearse de muchos y aún así sentirse solo, no por soberbia, sino por profundidad. No todos pueden acompañarlo en sus descensos internos. Esa soledad forzada es una debilidad que duele, pero también es el espacio donde Escorpio se encuentra consigo mismo sin máscaras. En la soledad, Escorpio se reinicia, se purga, se reconstruye. Es allí donde recupera su poder cuando el mundo se vuelve confuso. Existe también una fragilidad en su relación con el perdón. Escorpio no perdona rápido porque no trivializa el daño. Para él, perdonar no es olvidar, es transformar la energía del acto. Su punto débil es cargar demasiado tiempo con lo no resuelto, pero su don es que cuando perdona de verdad, lo hace desde una profundidad que libera a ambos lados. El perdón escorpiano no es un gesto, es una transmutación. Quien ha sido perdonado por Escorpio ha sido liberado de una deuda kármica. Finalmente, Escorpio tiene una sensibilidad extrema al poder, tanto propio como ajeno. Percibe el poder como una fuerza viva que puede sanar o destruir. Su debilidad es sentirlo todo con demasiada intensidad, pero su misión es aprender a canalizarlo con conciencia. Cuando Escorpio integra su punto débil, deja de luchar contra su intensidad y comienza a dirigirla. Entonces ya no se consume en el fuego, se convierte en el fuego que ilumina. Así, cada aspecto aparentemente vulnerable de Escorpio es en realidad un entrenamiento para el alma. Nada en él es casual, nada es ligero. Su punto débil no lo frena, lo inicia. Y cada vez que lo atraviesa, Escorpio no solo sobrevive, renace con una fuerza más silenciosa, más sabia y más poderosa que antes. Hay en Escorpio una vulnerabilidad sutil ligada al deseo de fusión total con aquello que ama, con aquello que investiga, con aquello que persigue. No se conforma con conocer desde afuera, necesita disolverse en la experiencia, perder los bordes, atravesar el límite entre el yo y el otro. Ese anhelo de unión absoluta puede llevarlo a olvidarse de sí por momentos, a postergar sus propias necesidades internas mientras sostiene procesos ajenos. Sin embargo, esa aparente pérdida de identidad es también la raíz de su capacidad para comprender lo humano desde adentro, para leer emociones que no han sido pronunciadas y para acompañar transformaciones que otros no soportarían presenciar. Escorpio posee una relación compleja con la vulnerabilidad emocional. Siente profundamente, pero mostrar lo que siente lo expone, y la exposición es su terreno más delicado. Su punto débil no es sentir, sino permitir que otros vean la magnitud de lo que siente. Por eso desarrolla capas, silencios, miradas que dicen más de lo que revelan. Esa reserva emocional puede aislarlo,
pero también lo protege mientras madura internamente. Cuando finalmente decide abrirse, no lo hace por necesidad, sino por elección consciente, y ese acto es un gesto de valentía extrema. Existe también una sensibilidad particular frente a la injusticia. Escorpio percibe el desequilibrio energético como una afrenta al orden profundo del universo. No tolera que el daño quede sin sentido ni que el dolor sea ignorado. Su punto débil es cargar con la responsabilidad de reparar lo irreparable, pero su don es convertirse en agente de restauración. Escorpio no busca venganza por impulso, sino equilibrio. Cuando comprende esto, su fuerza deja de ser reactiva y se vuelve transformadora, capaz de cerrar ciclos que parecían eternos. Otra zona poco explorada es su relación con el placer y el goce. Escorpio vive el placer como un acto sagrado, no como distracción. Esto lo hace vulnerable a los excesos cuando el placer se convierte en refugio del dolor. Pero también lo vuelve capaz de experimentar la vida con una intensidad que revitaliza el alma. Su punto débil no es el deseo, sino confundir intensidad con plenitud. Cuando aprende a habitar el goce sin perder conciencia, Escorpio accede a una fuente inagotable de regeneración. Escorpio tiene una percepción aguda de la muerte simbólica. Intuye cuando algo ha terminado incluso antes de que lo visible lo confirme. Esa percepción lo coloca en un estado permanente de despedida, como si viviera varios finales dentro de una sola vida. Su punto débil es adelantarse al cierre y cargar con duelos que aún no han sido reconocidos. Pero gracias a esto, Escorpio es el guardián de los umbrales, el que acompaña los finales sin miedo, el que enseña que toda muerte contiene una semilla de renacimiento. Hay también una fragilidad en su relación con la esperanza. Escorpio no cree en ilusiones vacías. Necesita pruebas internas, señales profundas. Cuando la esperanza no tiene raíces, la rechaza. Esto puede hacerlo parecer sombrío, pero en realidad lo vuelve fiel a una esperanza auténtica, aquella que nace después de haber visto lo peor y aún así elegir seguir. Su esperanza no es ingenua, es invencible porque ha sobrevivido a la oscuridad. Escorpio siente el llamado del destino con una intensidad que puede volverse peso. Percibe que su vida no es liviana, que hay misiones que cumplir, procesos que atravesar, verdades que encarnar. Su punto débil es tomarse la vida demasiado en serio, pero su virtud es honrar cada experiencia como parte de un camino mayor. Cuando logra integrar la ligereza sin perder profundidad, su poder se equilibra y se expande. En el fondo, el punto débil de Escorpio es no poder ser indiferente. No puede mirar sin implicarse, no puede vivir sin transformar, no puede amar sin arriesgarlo todo. Esa imposibilidad lo hiere, pero también lo consagra. Porque en un mundo que huye del dolor, Escorpio se queda. Y al quedarse, convierte su debilidad en un acto épico, el de transmutar la sombra en conciencia, la herida en fuerza y la intensidad en sabiduría eterna. Existe en Escorpio una sensibilidad profunda al desgaste energético que rara vez se reconoce como punto débil porque suele ocultarse bajo una apariencia de resistencia inquebrantable. Escorpio parece inagotable, capaz de sostener crisis prolongadas, emociones intensas y procesos largos sin quebrarse. Sin embargo, esa fortaleza tiene un reverso. Escorpio se exige más de lo que el cuerpo y el alma pueden sostener durante demasiado tiempo. Su debilidad no es la falta de energía, sino la dificultad para reconocer cuando necesita detenerse. Pero esa misma exigencia lo convierte en un iniciado de la resistencia espiritual, alguien que aprende a escuchar las señales sutiles del agotamiento y, cuando lo hace, renace con una sabiduría corporal y anímica que pocos alcanzan. Hay también una relación compleja con la sospecha. Escorpio percibe capas ocultas en todo y en todos, y esa capacidad de leer lo invisible puede volverse una carga. Su punto débil no es desconfiar, sino ver demasiado. Detecta incoherencias mínimas, silencios cargados, gestos que otros pasarían por alto. Esto puede aislarlo, pero también lo protege de engaños profundos. Cuando Escorpio aprende a equilibrar intuición con apertura, su percepción deja de ser una muralla y se convierte en un radar consciente al servicio de la verdad. Escorpio posee una lealtad incluso hacia aquello que le ha dolido. Hay una fidelidad silenciosa al sufrimiento pasado, no por apego enfermizo, sino porque siente que abandonar una herida sin comprenderla es traicionar una parte de sí. Este rasgo puede parecer una debilidad, pero es la base de su poder transformador. Escorpio no entierra lo que duele sin ritual, no cierra ciclos de forma superficial. Cada herida es una escuela, cada caída un símbolo.
Cuando finalmente suelta, lo hace con una integración total que no deja fragmentos sueltos. Existe una vulnerabilidad especial en su relación con la fe. Escorpio no cree a ciegas, pero cuando cree, lo hace con todo el ser. Su punto débil es perder la fe cuando la realidad contradice sus principios más profundos. Sin embargo, esa crisis de fe es también una iniciación. Escorpio no acepta creencias heredadas ni consuelos vacíos. Reconstruye su fe desde la experiencia directa, y por eso su espiritualidad es intensa, íntima y auténtica. Cuando vuelve a creer, lo hace con una convicción que no puede ser derribada. Escorpio tiene una relación íntima con el secreto. Guarda verdades no por manipulación, sino por respeto al poder de lo no revelado. Su punto débil es cargar con demasiadas verdades en soledad, pero su don es saber cuándo el silencio protege y cuándo asfixia. Aprende, a través del tiempo, que compartir no es perder poder, sino multiplicarlo cuando se elige el espacio adecuado. Así, su palabra se vuelve medicina, no descarga impulsiva. Hay también una fragilidad en su relación con el reconocimiento. Escorpio no busca aplausos, pero sí necesita que su profundidad sea comprendida. Su punto débil es sentir que su esfuerzo invisible pasa desapercibido. Sin embargo, esa invisibilidad forja una fuerza interna independiente de la validación externa. Escorpio aprende a sostenerse en su propio eje, a reconocerse a sí mismo como testigo suficiente de su camino. Y cuando el reconocimiento llega, ya no lo necesita para existir, sino que lo recibe como confirmación, no como sustento. Escorpio experimenta ciclos internos de muerte y renacimiento con una frecuencia mayor que otros signos. Cada versión superada deja un vacío temporal, una sensación de no saber quién se es durante el tránsito. Esa desorientación es un punto débil profundo, pero también el corazón de su poder. Escorpio no se aferra a identidades caducas. Se permite el vacío, la noche sin nombre, el no saber. Y de ese espacio emerge una versión más alineada, más consciente, más verdadera. En esencia, el punto débil de Escorpio es su incapacidad de vivir sin profundidad, sin verdad, sin transformación. No puede fingir ligereza donde hay peso ni sonreír donde hay sombra. Esa honestidad radical le cuesta, lo expone, lo hiere. Pero también lo convierte en el signo que atraviesa lo que otros evitan, que nombra lo innombrable, que convierte la oscuridad en un territorio fértil. Así, cada fragilidad escorpiana es una prueba iniciática. Nada en Escorpio es accesorio. Cada debilidad es una llamada a evolucionar, cada dolor una forja. Y en ese proceso continuo de muerte y renacimiento, Escorpio se erige no como quien evita el abismo, sino como quien lo cruza y regresa con fuego en las manos y sabiduría en la mirada. Existe en Escorpio una fragilidad poco visible relacionada con su relación con la espera. Escorpio intuye los procesos largos, sabe que la transformación auténtica no es inmediata, pero esa conciencia no lo vuelve paciente de forma pasiva. Su punto débil es sentir el tiempo como una prueba constante, como un fuego lento que exige resistencia interior. Esperar sin poder intervenir, sin acelerar el desenlace, puede resultarle una de las experiencias más exigentes. Sin embargo, esta tensión con el tiempo lo convierte en maestro de los procesos irreversibles. Escorpio aprende que no todo se conquista con acción, que hay metamorfosis que solo responden a la maduración silenciosa. En esa espera forzada se templa su poder, se afina su intuición y se fortalece su capacidad de confiar en el ritmo profundo del destino. También hay una vulnerabilidad en su relación con la inocencia. Escorpio la percibe como algo frágil y valioso, casi sagrado, pero siente que no puede habitarla por completo. Ha visto demasiado, ha comprendido demasiado. Su punto débil es la dificultad para volver a una mirada ingenua, pero su don es una pureza distinta, una inocencia consciente que no nace de la ignorancia, sino de haber atravesado la sombra sin perder el alma. Escorpio protege la inocencia ajena con fiereza porque sabe lo que cuesta reconstruirla. Esa sensibilidad lo vuelve guardián de lo esencial. Escorpio experimenta una lucha interna con la rendición. No le resulta fácil entregarse a fuerzas que no controla, incluso cuando sabe que son necesarias. Su debilidad es resistirse al abandono total, pero su evolución ocurre cuando comprende que rendirse no es perder poder, sino permitir que el poder adopte otra forma. Cuando Escorpio se rinde de verdad, no lo hace desde la derrota, sino desde la conciencia de haber agotado todas las capas del yo. Esa rendición es el umbral de su renacimiento más profundo.
Existe una herida sutil relacionada con la autoexigencia moral. Escorpio vive bajo un código interno severo, invisible para los demás. Se juzga con dureza cuando siente que ha traicionado sus propios valores, incluso en silencio. Su punto débil no es la culpa, sino la necesidad de redención. Pero esa necesidad lo impulsa a corregirse, a profundizar, a elevar su coherencia interna. Escorpio no se conforma con justificarse, busca purificarse. De ahí nace su capacidad de liderar procesos éticos profundos, incluso sin proclamarlos. Escorpio también es vulnerable ante la imposibilidad de cerrar ciertas historias de forma explícita. No todo tiene una explicación clara, no todo ofrece un final ordenado. Su punto débil es necesitar sentido donde a veces solo hay misterio. Pero esa tensión lo lleva a desarrollar una relación íntima con lo simbólico, con lo invisible, con las señales que no se explican pero se comprenden. Escorpio aprende a leer el lenguaje del alma cuando el lenguaje de los hechos se agota. Hay una sensibilidad particular frente a la traición a uno mismo. Escorpio puede tolerar el error, incluso el dolor infligido por otros, pero le cuesta profundamente vivir en contradicción interna. Su debilidad es sentir el desgarro cuando actúa en contra de su verdad. Sin embargo, esa incomodidad es su brújula más precisa. Gracias a ella, Escorpio corrige el rumbo, aunque eso implique perder seguridades, vínculos o posiciones. Prefiere la soledad a la deslealtad interna, y en esa elección se fortalece su integridad. Escorpio tiene una relación intensa con el final de los ciclos vitales que no siempre son visibles para el entorno. Puede sentir el cierre de una etapa antes de que el mundo lo confirme, y esa anticipación genera un duelo solitario. Su punto débil es vivir despedidas silenciosas, pero su don es preparar el terreno interno para lo nuevo antes de que llegue. Cuando el cambio finalmente se manifiesta, Escorpio ya ha muerto y renacido por dentro. En el fondo, el punto débil de Escorpio es su imposibilidad de ser superficial incluso cuando la vida se lo pide. No puede fingir liviandad donde hay profundidad, ni simplificar lo que exige ser comprendido en capas. Esa intensidad lo cansa, lo hiere, lo expone. Pero también lo convierte en alquimista del alma, en testigo de los procesos que transforman la esencia humana. Cada aspecto no resuelto, cada sensibilidad extrema, cada fragilidad silenciosa es parte de un entrenamiento mayor. Escorpio no ha sido diseñado para huir del abismo, sino para descender y regresar con conocimiento. Su punto débil no lo detiene, lo inicia una y otra vez en el arte de morir a lo falso y renacer en lo verdadero. Y en ese ciclo eterno de caída y ascenso, Escorpio se convierte en una fuerza que no solo sobrevive a la oscuridad, sino que la convierte en origen de poder, conciencia y destino. Existe en Escorpio una vulnerabilidad profunda en su relación con la ligereza emocional. No porque no la comprenda, sino porque le resulta ajena. La risa fácil, la despreocupación pasajera, el fluir sin peso suelen parecerle territorios lejanos. Su punto débil es sentir que relajarse equivale a perder vigilancia, como si bajar la guardia fuera permitir que la sombra avance sin control. Sin embargo, cuando Escorpio aprende a integrar la ligereza sin negarse a sí mismo, descubre que el humor también puede ser una forma de poder, una alquimia que disuelve tensiones acumuladas y devuelve vitalidad al alma sin traicionar la profundidad. Hay también una fragilidad silenciosa en su relación con el cuerpo físico. Escorpio vive intensamente en los planos emocional, mental y energético, y a veces relega el cuerpo como simple contenedor de procesos más grandes. Su punto débil es somatizar lo no expresado, cargar en el cuerpo lo que el alma ha sostenido demasiado tiempo. Pero esta misma conexión profunda entre cuerpo y emoción le otorga una capacidad única de sanación cuando toma conciencia. Escorpio puede regenerarse desde lo físico con la misma potencia con la que lo hace desde lo espiritual, convirtiendo el cuerpo en un aliado de la transformación y no en una víctima del silencio. Escorpio también es vulnerable frente a la sensación de impotencia. No tolera fácilmente no poder influir, proteger o transformar una situación que percibe como injusta o dolorosa. Su punto débil es enfrentarse a límites que no puede atravesar por voluntad propia. Sin embargo, esta experiencia lo introduce en una lección mayor, distinguir entre poder y omnipotencia. Escorpio aprende que hay fuerzas que no se dominan, solo se respetan. Y al aceptar esto, su poder deja de ser lucha constante y se convierte en presencia firme, capaz de sostener incluso aquello que no puede cambiarse. Existe una tensión interna en su relación con la alegría. Escorpio no la busca como evasión, sino como consecuencia de un proceso auténtico.
Su punto débil es no permitirse celebrar mientras aún queda sombra por integrar. Pero cuando aprende que la alegría no niega la profundidad, sino que la equilibra, accede a un gozo sereno, intenso y verdadero. La alegría escorpiana no es ruidosa, es densa, enraizada, profundamente vital. Escorpio es especialmente sensible a los vínculos de dependencia emocional. Su capacidad de fusión puede llevarlo a cargar con procesos ajenos más allá de lo saludable. Su punto débil es confundir amor con responsabilidad absoluta. Sin embargo, esta experiencia lo enseña a construir límites conscientes, no como muros, sino como fronteras sagradas. Cuando Escorpio aprende a amar sin absorber, su energía se libera y su capacidad de acompañar se vuelve aún más poderosa. Hay una vulnerabilidad poco nombrada en su relación con el perdón hacia sí mismo. Escorpio puede perdonar a otros tras una profunda transmutación, pero le cuesta liberar sus propios errores. Su punto débil es la memoria interna de lo que considera fallas morales o emocionales. Pero esta dureza consigo mismo es también el origen de su evolución ética. Cuando aprende a perdonarse sin justificarse, alcanza un nivel de compasión interna que lo vuelve más íntegro y más fuerte. Escorpio posee una relación intensa con el dinero, los recursos y el poder material, no por ambición vacía, sino porque los percibe como símbolos de energía, control y seguridad. Su punto débil es asociar valor personal con capacidad de sostén o dominio. Pero cuando integra esta dimensión desde la conciencia, transforma la materia en herramienta y no en identidad. Entonces el poder material deja de ser una carga y se convierte en canal de transformación concreta en el mundo. También existe una sensibilidad profunda frente a la traición de la vida misma. Escorpio espera coherencia del universo, y cuando el destino parece arbitrario, siente un quiebre interno. Su punto débil es confrontar el caos sin significado aparente. Pero esta herida lo conduce a una sabiduría mayor, entender que no todo lo que duele es castigo, y no todo lo que se rompe es pérdida. Escorpio aprende a confiar no en la forma de los acontecimientos, sino en la inteligencia invisible que los atraviesa. Escorpio tiene dificultad para delegar procesos importantes. Prefiere cargar solo antes que confiar a medias. Su punto débil es el agotamiento que nace de esa autosuficiencia extrema. Sin embargo, cuando aprende a elegir aliados desde la resonancia profunda, no desde el control, descubre que compartir poder no lo debilita, lo amplifica. Así, su liderazgo deja de ser solitario y se vuelve magnético. En lo más profundo, el punto débil de Escorpio es su incapacidad de vivir sin implicarse hasta el fondo. No puede ser espectador pasivo de su propia vida. Todo lo atraviesa, todo lo procesa, todo lo transforma. Esa intensidad lo expone, lo cansa, lo hiere. Pero también lo consagra como el signo que encarna la alquimia viva del zodiaco. Cada fragilidad escorpiana es una puerta. Cada debilidad, una iniciación. Escorpio no está hecho para evitar la noche, sino para comprenderla. Y en cada descenso, en cada límite, en cada herida consciente, descubre que su punto débil no es una falla del destino, sino el lugar exacto donde comienza su verdadero poder. Hay en Escorpio una vulnerabilidad profunda relacionada con la dificultad para habitar estados intermedios. No se siente cómodo en el gris, en lo indefinido, en lo que aún no es ni ha dejado de ser. Su punto débil es esa incomodidad ante lo inconcluso, porque Escorpio percibe la vida como un rito de paso constante que exige definición, muerte o renacimiento. Sin embargo, esta tensión con lo ambiguo lo impulsa a cerrar procesos con conciencia, a no dejar cabos sueltos en el alma. Aprende, a través del tiempo, que incluso el umbral tiene sentido, que el espacio entre una versión y otra también es territorio sagrado. Existe también una sensibilidad extrema ante la pérdida de sentido. Escorpio puede soportar el dolor, la crisis y la caída, pero le resulta especialmente difícil atravesar etapas donde no encuentra propósito. Su punto débil no es el sufrimiento, sino el vacío de significado. Pero esta fragilidad es la que lo empuja a convertirse en creador de sentido, en alquimista de experiencias. Donde no hay explicación, Escorpio construye comprensión interna. Donde no hay respuestas externas, genera una verdad propia. Así, su vida se convierte en un mapa simbólico que orienta incluso en la oscuridad más cerrada. Escorpio posee una relación intensa con la intensidad ajena. Absorbe climas emocionales, tensiones no dichas, conflictos latentes. Su punto débil es no saber desconectarse del todo del campo energético que lo rodea.
Sin embargo, esta hipersensibilidad lo convierte en un lector profundo de ambientes, en alguien capaz de anticipar rupturas, cambios y revelaciones. Cuando aprende a limpiar y proteger su campo interno, esta capacidad deja de ser una carga y se vuelve una brújula poderosa. Hay una fragilidad sutil en su relación con la espontaneidad. Escorpio no improvisa desde la superficie, necesita sentir que el momento tiene verdad. Su punto débil es pensar demasiado antes de actuar, no por miedo, sino por conciencia de las consecuencias. Pero esta pausa interna le otorga una capacidad estratégica excepcional. Escorpio no actúa por impulso ciego, actúa cuando el movimiento es irreversible. Y cuando lo hace, su acción tiene un impacto profundo y duradero. Escorpio también es vulnerable frente a la imposibilidad de explicarse sin ser malinterpretado. Su lenguaje interno es simbólico, denso, cargado de capas. Su punto débil es sentir que no siempre puede traducir su mundo interior al lenguaje común. Pero esta dificultad lo lleva a desarrollar otras formas de expresión, la mirada, el silencio, la presencia. Escorpio comunica incluso cuando calla, y quienes saben leerlo acceden a una profundidad que no necesita palabras. Existe una tensión constante entre su deseo de intimidad absoluta y su necesidad de autonomía. Escorpio quiere fusionarse, pero no desaparecer. Su punto débil es encontrar el equilibrio entre compartirlo todo y preservarse. Sin embargo, esta lucha interna lo lleva a redefinir el amor como un espacio de verdad mutua, no de absorción. Cuando integra este aprendizaje, Escorpio crea vínculos donde la profundidad no anula la individualidad, sino que la potencia. Escorpio tiene una relación compleja con el éxito visible. No le basta con lograr, necesita que el logro esté alineado con su verdad interna. Su punto débil es rechazar triunfos que no resuenan con su alma, incluso cuando el mundo los valida. Pero esta coherencia radical lo protege de vacíos posteriores. Escorpio prefiere avanzar lento pero verdadero antes que rápido y hueco. Y cuando alcanza el éxito que sí le pertenece, lo vive como consagración interna, no como trofeo externo. Hay también una vulnerabilidad frente a la repetición de patrones emocionales. Escorpio reconoce los ciclos, pero a veces vuelve a ellos para comprenderlos más profundamente. Su punto débil es reabrir heridas ya conocidas, pero su don es extraer de cada repetición una capa nueva de conciencia. No repite por estancamiento, repite por depuración. Y cuando el ciclo finalmente se cierra, no vuelve jamás. Escorpio siente una atracción inevitable por lo prohibido, lo oculto, lo que yace fuera de la norma. Su punto débil es exponerse a territorios intensos donde otros no se atreverían a entrar. Pero esa osadía lo convierte en explorador del inconsciente colectivo, en guardián de verdades incómodas pero necesarias. Escorpio desciende donde otros temen caer y regresa con conocimiento que transforma. En lo más íntimo, el punto débil de Escorpio es su imposibilidad de vivir sin verdad emocional. No puede fingir bienestar, no puede sostener máscaras por mucho tiempo. Esa honestidad radical le cuesta relaciones, posiciones y comodidades. Pero también lo libera de vidas que no le pertenecen. Escorpio paga el precio de la autenticidad, y a cambio recibe poder interno. Cada aspecto no dicho, cada fragilidad no celebrada, cada debilidad mal comprendida es parte de su iniciación eterna. Escorpio no está hecho para la calma superficial, sino para la profundidad consciente. Y en cada límite, en cada zona sensible, descubre que su punto débil no es una grieta por donde se pierde, sino un portal por donde se transforma, una y otra vez, hasta convertirse en la expresión más pura del renacimiento. Existe en Escorpio una vulnerabilidad ligada a su relación con la claridad absoluta. Escorpio necesita comprender hasta el fondo, iluminar cada sombra, descifrar cada motivo oculto. Su punto débil aparece cuando la vida se niega a ofrecer respuestas completas. Hay misterios que no se revelan, verdades que no se ordenan, causas que no se explican. Esa opacidad puede resultarle insoportable, no por miedo, sino porque su alma está hecha para integrar, no para ignorar. Sin embargo, esta tensión con lo inexplicable lo conduce a una sabiduría superior, aprender a convivir con el misterio sin perder coherencia. Escorpio descubre que no toda oscuridad está hecha para ser disuelta, algunas existen para ser honradas. Hay también una fragilidad profunda en su relación con la ternura. Escorpio ama con intensidad volcánica, pero la suavidad emocional lo deja expuesto. Su punto débil es permitir gestos simples, cuidados delicados, afectos sin dramatismo.
No porque no los valore, sino porque lo desarman. Sin embargo, cuando integra la ternura como fuerza y no como debilidad, su corazón se vuelve invencible. La ternura en Escorpio no es ingenua, es el descanso del guerrero que ha sobrevivido a la noche. Escorpio experimenta una lucha silenciosa con la necesidad de ser necesario. Su capacidad de sostener, proteger y transformar lo vuelve un pilar para otros. Su punto débil es cargar con roles que no le corresponden por lealtad emocional. Pero esta experiencia lo guía a un aprendizaje crucial: el verdadero poder no consiste en salvar, sino en acompañar sin absorber. Cuando Escorpio aprende a retirarse a tiempo, no abandona, libera. Y en esa liberación, su energía se purifica. Existe una sensibilidad extrema frente a la traición simbólica, no solo de personas, sino de ideales, proyectos y promesas internas. Escorpio se compromete con visiones profundas y cuando éstas se desmoronan, la herida es interna, silenciosa. Su punto débil es sentir que algo sagrado ha sido profanado. Pero esta herida lo conduce a una madurez espiritual excepcional, aprende a no idolatrar formas, sino a honrar esencias. Así, nada puede destruir su fe, solo transformarla. Escorpio tiene una relación intensa con el inicio de los ciclos. No entra a nada sin sentir que hay destino implicado. Su punto débil es tardar en comenzar cuando no percibe esa resonancia profunda. Pero esta cautela lo protege de caminos vacíos. Escorpio no desperdicia energía en experiencias que no prometen transformación. Y cuando decide iniciar algo, lo hace con una entrega que convierte lo ordinario en rito. Hay una fragilidad poco visible en su relación con la simplicidad. Escorpio ve capas donde otros ven líneas rectas. Su punto débil es complicar procesos que podrían ser más livianos. Sin embargo, esta complejidad es también su genio. Escorpio entiende que lo simple no siempre es superficial, pero tampoco todo debe ser abismo. Cuando integra la simplicidad consciente, su poder se vuelve más fluido, menos denso, más efectivo. Escorpio siente un profundo respeto por el silencio ajeno. Percibe cuando algo no debe ser dicho. Su punto débil es quedarse con verdades que piden ser expresadas por temor a romper equilibrios. Pero esta contención lo enseña a elegir el momento exacto. Cuando Escorpio habla, su palabra tiene peso de sentencia interior, no de impulso. Y esa palabra, dicha a tiempo, transforma realidades. Existe también una vulnerabilidad en su relación con la reconciliación. Escorpio no vuelve atrás sin transformación real. Su punto débil es la dificultad para aceptar cambios parciales. Pero esta exigencia lo convierte en guardián de la autenticidad. Escorpio no se conforma con promesas vacías. Cuando se reconcilia, lo hace desde una verdad nueva, no desde la repetición. Escorpio posee una relación intensa con la noche, tanto literal como simbólica. Su punto débil es habitar demasiado tiempo en ella por familiaridad. Pero la noche es su maestra. Allí aprende a ver sin luz externa, a confiar en su visión interna. Cuando decide salir, lo hace con una claridad que no depende del día. Escorpio no teme la oscuridad porque la ha comprendido. En el fondo más profundo, el punto débil de Escorpio es su imposibilidad de vivir sin transformación constante. No puede quedarse donde el alma ya ha aprendido lo necesario. Esa inquietud lo desarraiga, lo obliga a soltar versiones, vínculos, certezas. Pero también lo mantiene vivo, despierto, en evolución permanente. Escorpio no envejece espiritualmente, se renueva. Cada fragilidad no mencionada, cada sensibilidad no celebrada, cada límite invisible es parte del mismo designio. Escorpio no vino a este mundo a ser cómodo, vino a ser verdadero. Su punto débil no es una falla del carácter, es la señal de su misión. Allí donde duele, allí donde pesa, allí donde parece exceso, se encuentra el portal de su poder más puro. Porque Escorpio no se fortalece evitando su debilidad, sino atravesándola hasta convertirla en conciencia, en fuego interno y en destino cumplido.